Bueno, luego de estas interesantísimas exposiciones, ¿cierto? Como la anunciaba antes, que ahora quedaba manifiesto, un enfoque distinto de análisis de la justificación de la racionalidad de la pena, nos daría ahora espacio para la intervención, para comentarios, preguntas y dudas que tengan. Y en este orden de prelación, primero le daré la posibilidad a los mismos ponentes que hagan observaciones respecto a las ponencias que han efectuado. Gracias. Cuando venía esta tarde aquí, pues la primera impresión era que venía fundamentalmente a discutir y que las discrepancias serían superiores a las coincidencias. Sin embargo, después de lo visto, creo que la discrepancia fundamental es de perspectiva. O sea, en el caso del profesor Mañalix, ha partido fundamentalmente del discurso moral, si no me equivoco, y en mi caso he partido fundamentalmente del discurso jurídico, y hemos visto todos los lazos que unen uno y otro. Con él coincido, el fundamento de la pena es que sea estrictamente proporcional. El problema es que este principio de proporcionalidad estricta en el contexto del discurso jurídico está sujeto a tensiones e influencias de otros principios que colisionan con el mismo. Comentaba ayer el caso del artículo 25.2 de nuestra Constitución, que establece que las penas estarán orientadas a la reeducación y reinserción social. Luego, no nos queda más remedio, si desarrollamos una teoría de la pena en ese marco jurídico, que ponderar y valorar principio de proporcionalidad con el principio de reeducación y reinserción social. E igualmente avanzo mis fuertes reservas con el principio de prevención general, pero lo cierto es que mi teoría se ha basado en un estudio empírico de nuestro discurso, y si procedemos a ese estudio empírico vemos que tanto en la doctrina jurisprudencial como en la científica aparece el principio de prevención general. Y lo que pretendo es fundamentalmente racionalizarlo, esto es, si la prevención general se esgrime, solo puede ser esgrimida conforme a derecho y por tanto dotar este argumento de peso en derecho, pero igualmente en la escala esbozada trato de expresar que deberá arrastrar no solo la relativización que sufre en su peso abstracto, porque ya no se trata de la vida sin más, sino la vida desde la perspectiva de las necesidades de protección de la sociedad, que esto diluye sustancialmente su peso abstracto, sino también el perenne problema de base empírica. Y en principio, de momento hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, entonces, ahora, aquellos de los asistentes que quieran hacer alguna consulta, por favor, puede levantar la mano. Gracias. Y para mí, para el profesor Mañalich, si pudiera profundizar tal vez un poco más la relación entre los eventos que ocurren en el mundo real y el significado que le damos a esos eventos, porque o sea, si lo entiendo bien, o sea, eso es lo que aparece, que va a ser pena aquellos eventos que ocurran en el mundo en la medida que nosotros le asignemos el sentido de pena. Pero ¿hasta qué punto eso es posible? O sea, yo entiendo, por lo que entiendo de su teoría, la pena de alguna manera expresa el reconocimiento del otro como un miembro de la comunidad, y eso impone ciertos límites a lo que podemos hacerle al otro como pena, para que pueda seguir siendo entendida como pena. O sea, yo no podría matarlo al otro. O sea, esa sería, por ejemplo, mi pregunta. Si la pena consiste en matar al otro y nosotros entendiéramos que de esa medida estamos aplicando una pena, ¿sería pena a pesar de eso? ¿O el mundo real tiene ciertos límites que, o sea, en ese sentido, en qué relaciones hay entre cómo debe ser el mundo real y cómo tenemos que estar dándole sentido? Por lo mismo, porque además, yo entiendo, cuando uno le da sentido a algo requiere tener imágenes del mundo real para darle sentido. O sea, no, es una relación bilateral, en parte, me da la impresión. Entonces, si pudiera profundizar ese punto. Sí, a ver.
la primera observación sería el estatus de esto que Belling llama un proceso vital, que si consiste, digamos, yo creo que es afortunada la expresión de Belling, si es que uno la circunscribe por de pronto por decirlo así, al sustrato físico de aquello que interpretamos como una pena privativa de libertad, porque en rigor eso no es un evento, es un proceso o es un estado, ¿no? Si nos pusiéramos ontológicamente exquisitos. Si se tratara una pena de muerte, sí sería un evento, ¿no? Pero más allá de eso, la idea es que el estatus del evento, el proceso, como dotado de significación punitiva, depende, en términos, por así decirlo, del mecanismo socio-ontológico subyacente de esto que es, ahí no quise meter otra cita más, pero lo que John Searle llama un ejercicio de intencionalidad colectiva. Ahora, eso nos lleva a una observación que hacía recién el profesor Sánchez Lazo, en el sentido de que yo estoy, por así decirlo, defendiendo de entrada una teoría normativa jurídicamente descontextualizada de la punición. Pero en algún paso del argumento van apareciendo, y eso no es nada que yo esconda, por decirlo así, consideraciones que muestran que progresivamente el ejercicio se va cualificando. Entonces yo diría, la preocupación suya tendría que ser resuelta haciéndose explícita la manera en que ese ejercicio de intencionalidad colectiva queda jurídicamente codificado en un aparato de reglas que tienen naturaleza de reglas constitutivas, para usar la expresión del mismo Searle, que entonces, por así decirlo, descomprimen la ubicuidad del proceso de ejercicio de interpretación, de ejercicio de intencionalidad colectiva, en la medida en que hay un mecanismo, por así decirlo, de mediación en ese ejercicio de intencionalidad colectiva. Es nuestro reconocimiento de esas reglas, ¿no?, en el sentido de un reconocimiento mediatizado de aquello que las reglas constituyen como dotado de significación jurídica. Entonces, si estamos discutiendo en términos ahora institucionales, entonces solo va a contar como punición y va a adquirir el estatus semiótico de tal aquello que satisfaga las condiciones que se ven fijadas por las respectivas reglas constitutivas. Y por eso, si es que tenemos una regla que excluye la interpretación de la producción de la muerte de un ser humano como pena, entonces eso está zanjado por esa vía. El sistema constitutivo de la respuesta punitiva del Estado no reconoce que ese evento pueda llegar en el marco de ese sistema a exhibir el estatus de pena. Ahora, ¿puede eso dar lugar a un posible desfase en términos de, por decirlo así, en términos de la amenaza de un regreso a un momento preinstitucional de ejercicio de intencionalidad colectiva, de modo tal que si la vigencia generalizada del aparato jurídico del Estado entra en crisis, podamos descartar que en definitiva un linchamiento público pueda llegar a exhibir? Yo diría, bueno, ese es un problema acerca de cuándo la institucionalización jurídicamente clausurante de imposición del estatus de pena sobre procesos, eventos, etcétera, se viene abajo, bueno, y entonces vamos a tener y ahí vamos a estar más cerca del estado de naturaleza, digamos. Pero yo no diría que ese sea un problema para la construcción. Gracias. Buenas tardes, gracias a los dos ponentes. Mi pregunta es para el profesor Mañani.
comparto de lo que dijo de la prevención general, pero la pregunta dice relación con la prevención especial y específicamente positiva. A diferencia de lo que sucede en el caso español, que no existe una norma presa positiva, en el caso chileno, sí existen tratados internacionales, Pacto Internacional, Convención Americana de Derechos Humanos, y tenemos obligación de interpretación conforme. O sea, de su opinión, ¿cómo superamos eso? O a lo mejor si el problema suyo es de solamente usted participa del reduccionismo y no renuncia a la prevención especial positiva. Segunda pregunta en relación a lo mismo. Y a lo mejor podría ser grosero lo que le digo. ¿El reduccionismo de algún modo no le parece de cierto modo antidemocrático sostenerlo? Dice llanamente el solo retribucionismo y no la prevención especial. ¿Por qué? Un artículo de la revista de esta universidad, el último número, está un artículo muy bueno de Robinson, una traducción que justamente da cuenta de varios estudios empíricos sobre la credibilidad moral de la sociedad en el sistema de justicia penal y sobre todo en que la eficacia del sistema punitivo descansa justamente en la prevención. Y asimismo también hay otros estudios empíricos de un finés, por ejemplo, Tapio Lapi Cepala, también da cuenta del mismo estatus, o sea, de la necesidad de la credibilidad moral de las instituciones. Entonces, a mi modo de ver, el retribucionismo escapa, o cómo usted lo justifica desde un punto de vista democrático. Esa es mi pregunta, profesor. Gracias. La primera pregunta surgió ayer en el debate precisamente con el profesor Sánchez Lázaro en otra actividad, donde él mencionaba específicamente la disposición española, ¿no?, de la Constitución, y entonces me preguntaba, bueno, en términos similares, ¿en qué medida uno es capaz de dar cuenta de digámoslo así, de un constreñimiento supralegal como ese? Y yo en la respuesta hacía presente que si bien a nivel constitucional en Chile no tenemos ese constreñimiento, sí lo tenemos en términos de los compromisos internacionales que según algunos de hecho integran un bloque de constitucionalidad, lo que fue. Entonces yo creo que hay dos posibilidades, o sea, hay una tercera posibilidad que yo ayer arrojaba ya algo más desenfadamente, que bueno, aboguemos por la supresión de ese artículo, ¿no? Vamos a convencer a los amigos del Pacto de San José que es una mala idea, que se trata de una ideología punitiva trasnochada, que yo creo tiene el sistema carcelario chileno en la situación en la que está, y deberíamos repensar todo ese problema. Pero dejando eso de lado, porque eso es discurso de ley ferenda, digamos, yo diría hay margen para asumir una directriz como esa. Yo creo que es una directriz, no creo que sea un principio con un grado de conclusividad mayor que ese, en el sentido, no, el profesor Sánchez Lázaro me decía ahora informalmente en la conversación previa que uno podía entenderlo como una regla mínima y no como una regla máxima, y si lo entendemos como regla mínima, el ruido que genere va a ser menor, por así decirlo, su efecto distorsivo de una orientación, por así decirlo, muy estrictamente orientada a la proporcionalidad retrospectiva, ¿no?, que es proporcionalidad retributiva, digamos. Pero yo creo que eso es compatible con la propuesta de interpretación que yo daría, que es que hay que entender esa directriz como fundando una obligación para el Estado en el sentido de que la pena ejecutada impuesta y ejecutada por merecimiento no tenga efecto desocializante. Yo creo que eso es algo que se deja fundamentar muy nítidamente desde un punto de vista, desde una comprensión puramente retribucionista de lo que legitima la imposición y ejecución de esa pena. O sea, si de lo que se trata es, y hacemos, por así decirlo, el ejercicio naif de asumir que es así, bajo el principio de legalidad, de una pena privativa de libertad, entonces para que el Estado pueda reclamar legitimidad al imponer esa pena y no otra, el Estado tiene que minimizar cualquier otro espacio de menoscabo de los derechos fundamentales cuya afectación no está legitimada por referencia a la manera en que esa pena se configura legalmente. Y entonces, yo no diría que el problema es que
digámoslo así, el diseño penitenciario tiene que ser positivamente funcional a la rehabilitación. De hecho, yo creo que eso es incompatible con la estricta fundamentación de la culpabilidad. Lo que el diseño penitenciario tiene que asegurar es que el sometimiento del penado a ese régimen no se traduzca para él en un menoscabo adicional y que sea, por así decirlo, cronológicamente más extenso que el de la duración de la privación de libertad, ¿no? Y eso, o sea, yo eso lo vería dentro de un paquete de compromisos en tal medida categórico asumido por el Estado. El Estado tiene que asegurar que la vida sexual del penado pueda ser ejercida, tiene que asegurar que sus capacidades laborales, profesionales, lo que fuera, no se vean atrofiadas, porque eso es lo que está en juego, en que el Estado pueda reclamar el estatus de esa punición liberada de eso que Foucault llamaba el exceso de lo carcelario. Ahora, si perdemos la ingenuidad, yo creo, bueno, tenemos que empezar a pensar en por qué, como yo también decía ayer, la pena privativa de libertad ocupa ese lugar de pena por antonomasia. Yo creo que eso tiene más bien que ver con que el diseño empírico de los recintos penitenciarios es difícilmente conciliable con un modelo de derecho penal de la culpabilidad. Y yo creo que eso muestra que el ideario de la prevención especial se ha impuesto, y por eso yo creo que el mejor argumento es ver en qué estado se encuentran nuestras cárceles y los seres humanos que las habitan, digo. Ahora, respecto al segundo, yo creo que hay yo creo que, digamos, lo de Robinson, me voy a quedar solo en lo de Robinson, porque su trabajo lo conozco bien, y yo creo que hay un error de comprensión, porque Robinson lo que sostiene es precisamente lo contrario. Robinson sostiene, paradójicamente, la única manera en que la administración de un sistema de sanciones punitivas puede en alguna medida contribuir a la realización de un objetivo, por decirlo así, laxo de control de la delincuencia, es, efectivamente, como usted bien dice, a velar porque ese sistema cuente con credibilidad moral frente a la comunidad en cuyo entorno ese sistema tiene aplicación. Pero, dice Robinson, el presupuesto, el presupuesto clínicamente detectado, y lo notable, ese artículo está básicamente tomado de un libro publicado por Robinson del 2008 en inglés, Distributive Principles of Punishment, que está traducido al castellano algunos años después. Y lo notable de ese ejercicio es que Robinson pretende documentar empíricamente que cualquier desviación de parámetros de lo que él llama proporcionalidad ordinal por merecimiento empírico comprometen la credibilidad moral del sistema de justicia criminal respectivo, y eso sobre la base de un hallazgo experimental que es bien notable, que es que Robinson dice, mire, clarifiquemos la distinción primero, qué sé yo, con el aparato de Andrew von Hirsch, que ya es célebre, entre cuestiones de proporcionalidad cardinal y cuestiones de proporcionalidad ordinal. Por cuestiones de proporcionalidad cardinal yo voy a entender el problema de establecer el rango total de sanciones que el respectivo catálogo contempla, y entonces hay un momento, por decirlo así, de irreductible indeterminación en la selección de la pena máxima, la que ocupa el lugar de la mayor severidad en esa escala, y la pena mínima. Y Robinson muestra, si uno examina diversos contextos socioculturales, la disparidad de juicios intuitivos de las personas examinadas respecto de qué pena ha de ocupar el lugar de la más severa y qué lugar el de la más benigna o menos severa, abismal. Hay partidarios de la pena de muerte, hay abolicionistas, lo que fuere. Lo que es crucial, dice Robinson, es el hallazgo de que, más allá de ese problema, desde el punto de vista de los juicios de proporcionalidad ordinal, que presuponen que esos parámetros absolutos ya han sido definidos, de modo tal que establecemos correlaciones entre las formas de hecho punible que ocupan los lugares de mayor gravedad dentro de la escala total de hechos punibles que ese sistema tipifica, vis a vis el catálogo de sanciones que ubica algunas como las más severas y otras como las menos severas, la coincidencia en el juicio a través de múltiples diversos contextos socioculturales, en términos de que un asesinato ha de conllevar la imposición de una pena más severa que la violación, y la violación una más severa que el robo con violencia, y el robo con violencia una más severa que el hurto, y así sucesivamente, es abismal. O sea, hay intersubjetividad empíricamente constatable en esos juicios
normativos de correspondencia. Y la tesis de Robinson es exactamente una que avala una estricta sujeción en la determinación de los parámetros de cuantificación de la sanción en esta orientación a los juicios de merecimiento empírico de la comunidad. Robinson dice, si caemos en la tentación de perseguir directa o inmediatamente objetivos de prevención general a costa de la salvaguarda de esos parámetros de proporcionalidad por merecimiento empírico, lo único que vamos a lograr es socavar la credibilidad moral del sistema de funcionamiento, y en esa medida el sistema va a perder cualquier posible margen de contribución al objetivo último de controlar las tasas de criminalidad bajo ciertos márgenes. Así que cuando yo discuto con prevencionistas, yo estoy encantado que me mencionen a Robinson, porque Robinson es mi mejor amigo, ¿no? Bueno, por un tema de tiempo vamos a concluir la actividad, sin antes dar las gracias a los ponentes, a los asistentes y también, que se me había olvidado, a la Universidad Católica, quien contribuyó en gran parte, lamentablemente la profesora no se fue, a traer al profesor Sánchez Laza. Muchas gracias.